Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor. Sí. Bueno, ahí está ya el Pastor David y pues usted puede enviar sus preguntas al 76006901. Estuvimos hablando temprano, Pastor, sobre las direcciones a los salvadoreños. Ajá. Es que es difícil, ¿verdad? Cuando de repente le dan una dirección a uno, como aparece de repente en el mapa, pero es mejor cuando se lo dan así a los salvadoreños. Yo creo que uno se ubica más. Claro, cada cultura tiene su manera de decirlo y la cultura salvadoreña no se queda atrás, pero yo creo que hay algo bastante mal con nosotros, fíjate, porque a veces, aunque no sepamos, siempre damos direcciones. No sé qué ha pasado. Ajá, sin conocer, sí. mandamos uno no se quiere quedar callado. Uno siempre pretende conocer. Así es. Ajá. Bueno, 8:19, vamos ya con la primera pregunta. La lee mi amigo Víctor Mercado. Adelante, Pastor, ¿está listo? Adelante. Muy bien, Gerson, como siempre, buzo acá. Hola, Pastor, bendiciones, amigos. Quería preguntarle sobre el día del reposo y por si es sábado, dice. La semana pasada preguntaron del día de reposo, ¿verdad? ¿O fue el antepasado? Creo yo que fue el antepasado. Ok. Bueno, hay también una nota de voz, la vamos a escuchar. Muy buenos días, Progreso. Muchas bendiciones a todos. Un gusto seguir escuchando el Pregúntale al Pastor. Siempre estamos ahí pendientes de los días lunes en escuchar este gran bendecido programa. Mi consulta al pastor es sobre los métodos de interpretación de la Biblia. En el caso de los métodos de que la Biblia se interpreta de forma tanto literal como algunos puntos alegóricos y así otros puntos. Mi consulta es cómo hacer o cómo tener ese tacto de poder interpretarla de algunos puntos literales, no tomarlos como alegóricos o viceversa, ¿verdad? En el sentido de querer interpretar la Biblia a mi favor o a mi manera, en los puntos que a mí me convengan. Esa sería más que todo mi pregunta y muchas bendiciones, y ahí seguimos esperando la plataforma en Spotify y también por lo menos ahí las 2 veces a la semana el programa. Muchas bendiciones. Aclamado es usted, Pastor. Sí, Pastor, recuerdo que dijo, el lunes les aviso si sí o no, dijo al final. Pero dijo que se disculpaba de antemano si no podía ser este lunes. Así es, y de hecho voy a hacer efectiva la disculpa porque yo creo que ya lo había pensado yo. Nuestros amados ingenieros en sonido me están animando a mí a aprender Pastor, a editar sonido. Habemos varios que podemos. Que no se lo van a editar. Habemos varios que podemos. Ahí no, usted solo nos dice y lo armamos. Claro. Platiquemos, de verdad que sí. Está ofreciéndose voluntariamente. Sí. Hagámoslo juntos. Y qué buenas preguntas, hermanos. Qué buenas preguntas para comenzar. Ok. Si ya no hay más, ahorita son una tercera. Las 2. Sí, ahorita son las únicas 2. De acuerdo. Hablando del día de reposo, esto es una pregunta muy repetitiva. Pero yo creo que la primera es una aclaración histórica, porque Gerson nos preguntaba si es el sábado que nosotros tenemos, el sábado. La respuesta es no necesariamente. Cuando nosotros vamos a ver las disposiciones de la ley judía, el Shabbat, o así se llamaba el día, que lo que literalmente significa es descansar. Muchos asumen muy históricamente que esto equivale a nuestro día sábado. Pero eso no es necesariamente cierto. A través de los años y de las edades nos damos cuenta que los judíos tenían su propio sistema para medir el tiempo. El mes de Nisan es el primero de ellos, y las formas en que ellos miden el tiempo se ha perdido. ¿Cómo así?
a través de los cautiverios y la historia, muy probablemente el día sábado que nosotros ahora tenemos en nuestro calendario juliano, que es un calendario heredado del Imperio Romano, un calendario de 365 días y no 360 como lo era el calendario lunar de los hebreos y de muchas otras culturas orientales. Un calendario lunar tiene 360 días, el de nosotros es solar, tiene 365 días y de hecho estamos en el mes que ocurre porque es un calendario menos exacto. Necesita una corrección cada 4 años, tú sabes, el año bisiesto es un día más que se agrega al calendario para corregir algunas deficiencias que este tiene por los ciclos solares que se repiten de manera un poco más inexacta que los lunares. Entonces, el calendario judío es de 360 días y por lo tanto no necesariamente, porque a través de los cautiverios se perdió la forma en que el tiempo era llevado exactamente, las siguientes generaciones no continuaron. Ahora se adapta el día de reposo al sábado y la mayoría de judíos lo hace de esta manera, comenzando el viernes a las 6 p.m. y terminando a las 6 a.m. del siguiente día. Ahora, eso no necesariamente es acertado en cuanto a la ley. O sea, si tú quieres guardar el sábado o el Shabbat de la ley, seguramente no va a caer con nuestro sábado, nuestro calendario. Entonces el día, básicamente, si yo puedo aventurarme a decirlo claramente, se ha perdido. Tampoco podemos hacerlo porque una de las cosas que uno tiene que entender, aquí viene la aplicación bíblica, es que el día de reposo está claro en Éxodo capítulo 31, versículo 13, que es una señal para los hijos de Israel. O sea, que el pueblo de Israel guardara un día de reposo era una señal distintiva, que era un pueblo diferente, históricamente hablando. De hecho, el Decálogo o los 10 mandamientos que tú conoces desde Éxodo capítulo 20, todos de alguna manera se repiten en el Nuevo Testamento como ordenanzas para la iglesia en este tiempo. Sin embargo, hay solamente uno de estos mandamientos que no se repite, y no adivinas cuál es. Exactamente, el día de reposo. El día de reposo no se repite como una ordenanza para los gentiles o para la iglesia, que en este caso somos nosotros. ¿Por qué no se repite? Bueno, porque es un principio prevalente. Antes de la ley estaba dispuesto que debíamos descansar. El principio del reposo es importante para nosotros como seres humanos. Dios nos diseñó de forma que necesitamos descansar. Pero no es una señal y ahora ya no es una forma de alcanzar nuestra comunión con Dios a través de ese reposo como lo era para los judíos. Tú puedes ver 31:13 de Éxodo, dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Y esto se repite, esta ordenanza se repite al final de Levítico 19 y Jeremías 17, Ezequiel 20, habla de días de reposo, pero son días de reposo, fíjate, en plural. No están hablando solo del Shabbat cada semana, sino que cada fiesta de los judíos, al principio eran 3 fiestas y luego se convirtieron en 5 fiestas anuales, tienen al principio y al final de cada semana de fiesta días de reposo. O sea que si tú quieres irte por ese lado de guardar los días de reposo, debes guardarlos todos, o mejor no los guardes, porque la Biblia establece claramente que aquel que infringe en un punto de la ley se hizo culpable de todos. Si quieres vivir por la ley, Romanos capítulo 7 te manda a cumplirla toda o no comiences a vivir bajo la ley. Creo que esto está claro definitivamente en el Concilio de Jerusalén, cuando tú ves en Hechos capítulo 15 que los creyentes se reúnen auspiciados por los discípulos y hacen una carta a los gentiles que se acaban de convertir, a donde les dan la libertad de no judaizar, es decir, no cumplir con toda la ley de los judíos, sino más bien a través de la gracia de Cristo alcanzar salvación y una comunión plena con Jesús, que eso se trata el Nuevo Testamento. Entonces no es necesario guardar los días de reposo, no necesariamente son los sábados de nuestro calendario, y no solamente es un día a la semana, sino que tienes que guardar toda la fiesta judía si de verdad quieres irte por ese lado de cumplir la ley para tener comunión con Dios, que no es algo correspondiente a nuestro tiempo. Ok, ahí está una respuesta más. Fíjate que estaba viendo, Víctor, que de la semana pasada quedaron algunas preguntas pendientes también, así que más adelante las vamos a contestar también. Ok, pastor, preguntaban entonces también, aparte de esa, acerca de la interpretación, ¿verdad? Claro que sí. De la Biblia, las maneras de interpretar, parece que era. Sí. ¿Cómo es natural interpretar la Biblia? Y es una excelente pregunta de mi hermano. Además, gracias por los saludos.
quizás la forma más sencilla de decirlo, porque son escuelas. O sea, yo debo decir que la parte de la hermenéutica que se trata de interpretar la Biblia ha pasado durante las edades por diferentes formas de pensamiento y diferentes escuelas. Vemos que tratar de alegorizar todo no es natural, porque la Biblia fue escrita en un lenguaje muy sencillo para nosotros. Tenemos muy buenas versiones, muy buenas traducciones que nos permiten entender la Biblia claramente. Entonces no es necesario alegorizar todo, porque si alegorizas todo, entonces puedes comenzar a pensar que el caballo blanco que aparece en Apocalipsis capítulo 3 corresponde a una corporación. O sea, se puede decir cualquier cosa si uno no tiene cuidado con el lenguaje figurado. ¿Cómo interpretar la Biblia? Bueno, te dejo un principio bien sencillo. Uno interpreta la Biblia de forma literal hasta que ya no es natural hacerlo. Sencillo, muy sencillo. ¿Cómo así? Vaya, te pongo un ejemplo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Verdad que lo dijo? Sí, así es. ¿Está diciendo Jesús que Él es literalmente pan? No, ¿verdad? No. No es naturalmente posible pensarlo así. Exactamente. Él está usando algo que nosotros llamamos una alegoría. Alegoría, ajá. Sí, exactamente. ¿Cómo le llamas vos, Daniel? Ya no recuerdo. ¿Cómo fue que? Analogía. Por eso se están riendo, ¿verdad? No, es una alegoría. Nosotros no podemos decir, Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, pero no está diciendo literalmente que Él es una vid física, ¿verdad? No es natural entenderlo así. La Biblia es hablada en un lenguaje como nosotros lo hablamos, para que podamos entenderla y podamos apreciarla como la obra de arte que es, una obra de arte de Dios. Es increíble la forma en que Él se expresa O sea, si tú tienes una plática con alguien y estás teniendo una plática entre amigos, yo te prometo una cosa: nunca antes, cuando disfrutas tus pláticas, nunca puedes sacar de ahí el lenguaje figurado, ¿verdad? Me dejaste como novia de pueblo. O sea, uno usa un montón de figuras. Así es el salvadoreño. Son como automáticas en nuestro lenguaje. Así es quedaron algo que muchas nosotros el 14, entendemos. No, como novia de pueblo. Qué terrible. Así lo hacemos nosotros. Dios lo hace así para darle color a lo que nos quería regalar, y tenemos que tener mucho cuidado. Yo te voy a enseñar quizás 2 o 3 formas de entender cuando lo que va a hablar la Biblia es lenguaje figurado. O sea, te he dicho, hay que interpretarla literal. Si la Biblia dice que son 1000 años los que Jesucristo va a gobernar sobre la tierra, son 1000 años. Si la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que Él hizo la tierra en 7 días, el día, la mañana, la tarde, está claro, ¿verdad? La tarde, la mañana, un día. Un día. No hay otra indicación en el Antiguo Testamento que esa palabra que se usa para día en hebreo, yom, sea usada para cualquier otra cosa que no sea un día. O sea, todas las veces que aparece esta palabra está refiriéndose a un día de 24 horas. Entonces podemos interpretar de forma literal esos 7 días. Ay, hermano, pero eso no pega. Bueno, eso vamos a hablarlo quizás en otra pregunta más adelante. Pero es literalmente 7 días. 7 días. Me estoy resistiendo aquí a irme por ahí, pero para dejar claro a mi punto. Cuando nosotros debemos o tenemos el permiso de alegorizar, cuando la cosa se vuelve antinatural, ¿verdad? Cuando ya no está hablando, Él dice, hay palabras clave. Por ejemplo, puedes buscar, y sobre todo esto se usa mucho en el Nuevo Testamento, así como aquellos días serán como los días de Noé. O sea, como es una señal de que te van a dar ahí un lenguaje figurado, porque te están haciendo un símil. Están diciendo, tú eres así como la higuera, tú eres así como. Entonces esas 2 palabras, así y como, son muy claves para entender que lo que viene a continuación es lenguaje figurado, y pues tenemos entonces que ir a buscar qué significa. No me puedo inventar yo lo que significa. Esto es importante también. Una segunda regla es que la Biblia comenta la Biblia. Si tú ves higuera en la Biblia, tienes que ir a buscar quién es la higuera en toda la Biblia, y vas a encontrar que es el pueblo de Israel. Si tú ves que Él habla del pastor, ¿quién es el pastor a lo largo de la Biblia? Es Dios, y en el Nuevo Testamento Jesús específicamente se llama a sí mismo el buen pastor. Entonces estamos hablando de Jesús como el pastor, ¿sí? Si la Biblia habla de mares o de muchas aguas, está hablando de una multitud de gente. O sea, tú puedes ver lo que el lenguaje en la Biblia es consistente. ¿Por qué es consistente? Porque lo escribió el mismo autor.
Yo sé que tuvo diferentes secretarios durante mucho tiempo, pero el mismo autor está detrás. Es la mente de Dios inspirada por el Espíritu Santo en otros hombres que le escribieron. Son cerca de 40 autores amanuenses o secretarios que escribieron la Biblia, pero todo esto está detrás de la mente divina. Entonces la Biblia debe ser, como Dios es, consistente. Entonces, si uno no sabe qué significa, por ejemplo, Babilonia, la Gran Babilonia, tiene que ir por toda la Biblia a buscar cuál es la primera mención de Babilonia, y vas a encontrar que Babilonia o Babel, la primera mención está tan temprano como en Génesis, que es la primera gran ciudad que fundó Nimrod, que es un tipo del anticristo y que lo que simboliza es la religión a través de las obras, porque los hombres dejaron de usar piedra para construir y se hicieron ladrillos, y lo primero que construyeron fue una torre para hacerse un nombre y llegar al cielo por sus propios medios y hacerse un nombre, dice la Biblia. Esa intención detrás es la Gran Babilonia. No solo es una religión específica, es la religión a través de las obras. Y dime tú, ¿qué religión en este mundo no va a Dios a través de las obras? Yo te puedo decir que un 99.9% de la religión trata de alcanzar a Dios por sus obras. Entonces todos son parte de este movimiento llamado la Gran Ramera o la Gran Babilonia. Ahí tienes algunos ejemplos de cómo puedes ir interpretando la Biblia. La Biblia comenta la Biblia. Busca los significados de cada una de las figuras en la Biblia. Yo te prometo que lo vas a encontrar y así vas a estar seguro que no estás interpretando a tu propia conveniencia. 2 reglas sencillas. Entendemos la Biblia naturalmente y literalmente hasta donde sea posible, y cuando ya no es natural interpretarla de forma literal, nos vamos al lenguaje alegórico. Y cuando llegamos al lenguaje alegórico, buscamos el significado de cada figura en toda la Biblia y ahí lo vamos a encontrar. Ahí tienes una forma sencilla de interpretarla. Por eso es que de repente, pastor, entender proverbios es muy fácil, porque son conceptos de la vida práctica, de cosas que todos entendemos y siguen vigentes hasta el día de hoy. Claro que sí, es una de las mejores pinturas de la naturaleza humana, diría yo. Proverbios usa un lenguaje muy sencillo. A veces, voy a decir, hay algunas palabras que ya no usamos en nuestro español y debemos ir a buscar en un diccionario, pero es un buen ejercicio. Aprendes más y a la vez te das una idea. O sea, Proverbios alude mucho a la imaginación, ¿verdad? Como anillo de oro en el hocico de un cerdo. O sea, ¿te imaginas eso, verdad? Inmediatamente salta a tu imaginación. Como manzana de oro adornada con figuras de plata. Ajá. Es la palabra dicha como conviene. Exactamente. Wow, ¿cómo es eso? Súper bonito la forma en que Dios alude a nuestra imaginación y a través de eso nos enseña verdades profundas espirituales. Lo mismo que hace Proverbios es lo mismo que hace Jesús usando parábolas en el Nuevo Testamento. Aludir a nuestra imaginación para enseñarnos verdades bien profundas. Es emocionante estudiar la Biblia, es emocionante interpretarla, encontrar los significados en la Biblia es increíble y es un trabajo que Dios nos ha dejado a nosotros. ¿Sabes qué? Si Dios nos hubiera revelado todo tal cual recto, ¿verdad? Como que escribiera un documento científico y nos revela de esa manera la Biblia, yo creo que no sería para nada emocionante encontrar ahí todo lo que Dios nos quiere decir. Entonces, Dios se ha encargado de darnos una obra de arte para que nosotros la disfrutemos, cada día meditemos en ella y encontremos más como Él es. Perfecto. Bueno, son las 8:36. Vamos a una pequeña pausa. Estamos en Pregúntale al Pastor, pero ya regresamos. Estamos en vivo en Pregúntale al Pastor, por supuesto con el pastor David Aguilar. Vamos con las siguientes preguntas. No sé si esta ya había sonado, pero la vamos a escuchar, a ver. Una pregunta, pastor, bendiciones. Bueno, por ahí estuvo mi hijo también el domingo en ese drama. Pero una pregunta que yo estaba viendo una información de unos judíos que dicen que Jesús resucitó día sábado. Y nosotros creemos que el domingo, y ellos dicen que la iglesia católica es la que impuso que Jesús resucitó domingo. ¿Fue sábado o fue domingo, pastor? Qué buena pregunta, hermano. Qué buenísima pregunta. A ver, hay más, pastor, ahorita. Bueno. Dice, tengo una consulta sobre este versículo, Hechos 21-25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación.
¿A qué se refiere cuando dice eso? Dice que los gentiles se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre de ahogado, dice. Esa es la pregunta del amigo. Sí. Otra, a ver si no se nos olvida después, pastor. Quizá una pregunta simple. ¿Qué es Leviatán? Que se menciona en varios pasajes de la Biblia. Buenísimo. Animal, monstruo, demonio, ¿qué es eso? Dice. Dios les bendiga. Y Abel se repite y dice... Muchísimas gracias, pastor, por la respuesta. Son de mucha bendición, muy práctico, muy claras sus respuestas, fácil de poderlas aplicar a nuestra vida. Gracias. No sé, ahí tal vez alguna idea, pastor, sobre algún segundo programa. Si también existiera la posibilidad de algún Facebook Live donde se pudiera también pues aplicar esta misma dinámica, ¿verdad? De poder tener la interacción con usted. Por lo demás, bendiciones. Y si pudieran allí, si queda tiempo, de poner una alabanza, un corazón ahí de Ríos de Luz, aunque sea ya para terminar el programa. Bendiciones. Gracias, Abel. Ahí están las preguntas, pastor. Entonces nos vamos con la de cuándo resucitó Jesús, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Fue sábado o fue domingo, pastor? ¿O fue lunes o fue martes? Como he dicho, es difícil determinar qué día de la semana fue, porque la forma en que se contaba el tiempo se ha perdido. Ahora, en el caso del Nuevo Testamento es un poco más lineal, porque el calendario romano tomó en cuenta esos días y podemos decir con cierta certeza, voy a decir que los días de reposo en este caso equivalían a sábado ahora en nuestra era. Okay. No así en los días del Antiguo Testamento de Israel, pero en este tiempo sí bastante, podemos hacer una aproximación lineal y decir que los Shabbats normales, y voy a ser específico por qué lo digo, los Shabbats normales sí equivalen a sábado y los primeros días de la semana, en la semana judía, por supuesto, es día domingo, ¿sí? Entonces, vamos a asumir que esto sigue igual ahora. Si tú ves los relatos de cada una de los evangelios de la resurrección, fíjate lo que dice Mateo 28, por ejemplo. Dice, Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, ¿sí? Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. O sea, el tiempo de los verbos es importante. Debemos saber que lo que tienes ahí es la forma en que los judíos cuentan el tiempo, ¿sí? Los judíos, como te dije, toman un día desde las 6 de la tarde, comienza el siguiente día. O sea, digamos que hoy es lunes, ¿sí? Lunes a las 6:01 de la tarde, para los judíos comienza el martes. Y el martes termina a las 6:01 del día siguiente. Ya sería miércoles. Exactamente. Entonces, tenemos un día cíclico, ¿sí? Termina a las 6 de la tarde, comienza a las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, lástima que esto es algo que se entiende mejor gráficamente, pero las 12 horas y 12 horas están partidas de manera diferente a como nosotros tomamos un día. El día de nosotros se acaba ¿a qué horas? A las 12. A las 12:01, Sí. a las 12 termina nuestro día, a las 12:01 contamos un nuevo día. Eso sucedía con los judíos, pero a las 6:01 de la tarde, Sí. Entonces tienes esto y tienes que pensar, si ellos dicen que era el amanecer del primer día de la semana, estamos hablando que era domingo a las 6:01 de la mañana y Jesús ya no estaba en el sepulcro, ya había resucitado. Por eso los judíos, y yo estoy un poco de acuerdo con la interpretación que dieron allá nuestros amigos que nos menciona nuestro hermano, tuvo que haber resucitado entre algún punto de la, vamos a decirlo así, de la madrugada del día domingo, que para los judíos es el día de reposo todavía, hasta el domingo a las 6:01 de la mañana. ¿Ya? Entonces es un poco complicado, le estoy viendo la cara a ustedes, es un poco complicado explicarlo. Es que es raro pensar que va a empezar un día en la tarde. Sí. O sea, en la tarde para nosotros. Sí. Pero así es. Entonces, el Shabbat, extraño. Ellos comienzan a celebrar el sábado a las 6
01 de la tarde del viernes. Ellos le dan la bienvenida al sábado. De ahí pasa a esa hora se dan los abrazos, horas. entonces. Sí, claro. Ajá. Entonces es difícil comprenderlo de esta forma, pero viéndolo desde el punto de vista judío y viéndolo en los relatos de los evangelios, sí, él efectivamente tuvo que haber resucitado entre algún punto de la noche, de la medianoche del día de reposo, el sábado, y la madrugada del domingo, que para los judíos todavía estaba dentro del día de reposo. Entonces, tanto uno como el otro vamos a decir que podría tener razón. Okay. No tenemos una indicación específica clara en la Biblia de a qué hora Dios levantó de los muertos a Jesús. No sabemos. Sabemos la hora exacta a la que murió. ¿Sí? ¿Y a qué hora murió? A las 3:15. No 3:15, pero sí, a las 3 de la tarde de nosotros, pero para los judíos era la hora novena. Las 12. Vamos a. Dijo la novena. Vamos a rebobinar. Ajá. ¿Sí? La hora 12ª del día. Ok. La hora 12ª del día son las 6 de la tarde y ahí se acaba el día. Ajá. ¿Sí? Sí. Porque tienes la hora novena. Es entonces, si tú le restas a las 6 de la tarde 3 horas, se da a las 3 de la tarde. Esa es la hora novena. Si el día se acababa, a las 6 de la tarde, tenían que apurarse porque Jesús murió a la hora novena, a las 3 de la tarde, y a las 6 de la tarde ellos tenían que dejar todo, porque tenían que irse a un día de reposo que era muy especial. Y esto es importante porque ese día de reposo de la Pascua no necesariamente es sábado. Ellos cuentan por los días del mes, o sea, del día 1 al día 14. Se cuenta, la Pascua es del día 1 al día 7, del día 7 en adelante es la fiesta de los panes sin levadura, y cada uno de los primeros días, día 1, día 7 y día 14 son días de reposo, independientemente si caía sábado o no. Ese es el problema del relato de los evangelios. Qué interesante. Porque algunos dicen, o sea, la Iglesia Católica dice que Jesús murió un viernes. Ajá. Pero si tú te fijas, Jesús dice que no va a ser dada a los escépticos, ¿verdad? La señal, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del pez. ¿Cuántos días y cuántas noches? 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches, ¿verdad? Pero si Jesús muere un viernes a las 3 de la tarde, hagamos la cuenta. Viernes a las 3 de la tarde, ¿verdad? ¿Cuándo se cumple el primer día? Sábado a día las y 3. noche. Día y noche, ajá, el sábado a las 3. Segundo día, domingo a las 3 de la tarde, no pega, ¿verdad? No, solo porque él resucitó el primer día de la semana. Lunes. Entonces ahí tenemos un problema. El problema es que nosotros no vemos que esa semana de la Pascua específicamente, y los israelitas tenían 2 días de reposo. Número 1, el día de la fiesta, que es el día 7. Y luego viene el siguiente día de reposo, que es el sábado normal. ¿Qué pasó con Jesús? Lo que pasó fue que él murió antes del día de reposo de la fiesta, que probablemente en este caso fue un viernes. Y luego viene el sábado, que era otro día de reposo, y después el primer día de la semana donde resucitó. Si él muere un jueves a las 3 de la tarde, tienes que, viernes a las 3, primer día, ¿verdad? Sábado a las 3, segundo día. Domingo a las 3, tercer día. Todavía no nos llega, ¿verdad? No, porque dice que fue al amanecer que las mujeres se levantaron y fueron a visitar la tumba. ¿Qué posibilidades nos da entonces? O que él murió un miércoles, ¿sí? Contando nuestros días, asumiendo que todo sigue igual. Miércoles a las 3 muere, ¿sí? El primer día se cumple jueves a las 3, el segundo día se cumple viernes a las 3, el otro día se cumple sábado a las 3. Por eso te digo que en algún punto de la tarde del sábado o de la medianoche del sábado Jesús tuvo que haber resucitado. Ya el primer día de la semana ya no estaba en la tumba. Entonces ahí tienes varias respuestas. Son como los parámetros, ¿verdad? Sí, uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Porque cuando tú ves la prisa de bajar a Jesús de la cruz y meterlo como cayera en una tumba a donde fuera, era que había un día de reposo muy especial y que ya no podían hacer el trabajo de bajarlo. Entonces ese día de reposo muy especial, o Shabbatón, que incluso es diferente en el griego, ese Shabbatón es el de la fiesta de la Pascua que ellos estaban celebrando en ese tiempo. Y muy interesante porque el Cordero Pascual se mata entre las 2 tardes, fíjate, entre las 2 tardes del último día. El último día es el día para morir, y él muere justo entre las 2 tardes. Es muy, 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 muy poderoso el mensaje. Wow. En la primera tarde él tiene la última cena. Ajá. Y luego pasa el proceso de la preso, que lo apresaron, que lo llevaron delante de Herodes, de Pilato, y por último él muere en la tarde del segundo día.
Entonces es increíble la forma en que Dios hizo todo perfecto. Y Jesucristo es nuestro Cordero Pascual, el que murió por nosotros y que hizo pasar sobre nosotros la maldición del pecado, como lo hizo en Egipto con el pueblo de Israel. Toda la figura es increíble, pero otra vez, solo podemos entender entonces que Él tuvo que morir en algún momento del día miércoles, o incluso, voy a decir, cabría, algunos llegan a pensar que podía ser o extenderse hasta un martes, pero la forma mejor de medirlo, 3 días y 3 noches, cabales, como Él dijo, tiene que haber sido no antes del día, no después del día miércoles, sino las cuentas no te pegan. Bueno, ahí está. Interesante todo lo que aprendemos con el pastor David, cosas que de repente uno ignora o no las piensa o no las toma en cuenta. O estamos como tan acostumbrados a la tradición de hacerlo de una cierta forma que tú nunca le prestas atención a los detalles de cómo la Biblia y la cultura judía se complementan para darte algo más real. O sea, tú lo tomas como, bueno, así lo hacen, así ha de ser, fin. Sí. Nunca indagas más. Así que... Y hay muchas cosas que te quedas como, wow. O sea, al Señor no se le escapó ningún detalle chiquito. No, para nada. Bueno, ahí está una respuesta más. Continuamos, pastor, con la pregunta que le hacían sobre el versículo en Hechos 21-25. Sí, claro. Tenemos por ahí muchas preguntas más, así que el tiempo se nos está acabando, pero vamos a hacer todo lo posible de responder. Vamos a tratar. Hechos 21-25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto. O sea, estamos hablando de la ley, lo que habíamos hablado, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, es decir, de comer con sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Qué es la gran pregunta aquí? Es a qué se refiere, porque todo lo demás creo que es fácil de entender, claro, ¿verdad? Sí. No ídolos, no adoración a los ídolos, perfecto, eso es, no tengamos dioses ajenos delante de Él, perfectamente entendido. No comer con sangre en el sentido de comer crudo, que era una de las partes de la ley, no necesariamente como algo espiritual, sino algo más de sanidad. Yo no sé si tú sabías, pero una de las razones por las que las grandes pestes de Europa medieval no afectaron a los judíos era porque ellos tenían leyes sanitarias superiores. Tenían ese cuidado. Claro, la peste bubónica, la peste negra, sí. Todo eso no afectó al pueblo judío porque ellos no se metían con ratas. Para ellos, algunos animales que se comían en ese tiempo eran completamente inmundos y eran los vectores de transmisión de las enfermedades. Exacto. Llegaron a acusarlos que ellos eran los culpables y fueron perseguidos por ello, pero la verdad es que la ley de Dios les protegía. Entonces, lo que está diciendo incluso ahí no necesariamente es que es un mandamiento completo, es se abstengan, por favor no lo hagan, por su bien no lo hagan, y definitivamente por lo que vemos en las cartas paulinas, un ídolo no es nada en este mundo, y entonces la carne sacrificada a los ídolos no hace nada con tu comunión con Dios, pero sí la conciencia del que te ve comiendo en un lugar de ídolos es afectada, entonces esto se vuelve pecado. Entonces, si tú ves, no es necesariamente un pecado directo, sino más bien lo que esto afecta a tu testimonio puede volverse un pecado. Por eso creo que están diciendo absténganse de ello. No es que no necesariamente les esté permitido, pero hacerlo hace que algunas consideraciones y por tu propio bien ellos te advierten ellos. Y la pregunta es, ahogado, ¿de qué está hablando esto? Bueno, de ahogado es que a veces las personas de ese tiempo, cuando una res o algún animal de ganado caía en una poza de agua, etcétera, y moría ahogado, se lo comían. Esto es lo mismo que tú puedes encontrar en la ley llamado mortecino. Yo sé si tú estás leyendo la Biblia de pasta a pasta y vas en orden, habrás encontrado algunas porciones a donde habla acerca de animales mortecinos. Es eso, animales que por alguna razón murieron y sobre todo una de las principales causas es ahogado, ¿verdad? O que se cayó de un precipicio. Eso no lo toques, o sea, no se lo coman porque por razones de salud para nada es bueno. O sea, un animal muerto comienza a descomponerse y comienza a ser criadero de cosas que no son buenas. Bacterias. Tanto que en cuestión de horas, en pocas horas, un cuerpo entra en descomposición. Y entonces eso es terrible para la salud. Entonces tanto la sangre como el mortecino o el ahogado es para la salud de los gentiles que lo practicaban, y por supuesto la fornicación, que es un pecado carnal que afecta espiritualmente. Mortecino es cuando caen de algún lugar cuando el animal murió por alguna otra causa que no fuera el sacrificio. Okay. O sea, se murió naturalmente, o se ahogó o se cayó. O sea, en este caso están hablando de ahogado porque era una práctica muy común entre los gentiles.
gentiles, que aquel ganado que caía en alguna poza o algún cuerpo de agua y moría fuera consumido sin ningún problema, pero eso es la peor cosa que puedes hacer, porque el agua incluso acelera el proceso de descomposición de los cadáveres. Es terrible. Ustedes lo saben, ustedes han visto cosas terribles, ¿verdad? Es el olor, todo eso. O sea, bueno, no es que las hayamos visto específicamente, pero lo imaginamos. Bueno, depende de cómo haya sido tu vida, vamos a decir. Oh, wow. Pero bueno, ahí nos va quedando ya claro la respuesta de esta pregunta. De acuerdísimo. Entonces, básicamente es eso. Son instrucciones de pura prudencia. Número 1, prudencia espiritual. Y número 2, prudencia sanitaria para las costumbres que tenían los gentiles. Algunas de ellas eran barbáricas. O sea, Gálatas es escrito a un pueblo de Galacia que era casi bárbaro. O sea, las cosas que ellos hacían eran increíblemente terribles. Entonces, Pablo se toma el tiempo de escribirles a ellos que se alejen de los rudimentos de la ley y que sigan por el camino que se les trazó, pero dejando también todas esas sus costumbres terribles, paganas que tenían. Entonces es básicamente un cambio de vida en favor de la ley de Cristo, que nos reveló en su palabra, ¿verdad? No a través de la ley de los judíos y tampoco, por supuesto, de las prácticas paganas. Ok, bueno, ahí está una respuesta más. Me gusta todo eso porque vamos aprendiendo, Estefanía. Y poco a poco nosotros de repente cuando nos hagan esas preguntas ya. El pastor David me dijo. Con la Biblia en la mano. Eso es diferente. No, yo dije, buscar el pasaje mejor. Con la Biblia en la mano. Perfecto. Me parece. Tenemos pendiente la pregunta: ¿qué es un leviatán? Ok. Y hay otras, pero no sé si vamos a salir con el tiempo. Leviatán es una criatura que se describe en algunos pasajes de la Biblia como algo que para nosotros ahora, en este tiempo, es increíble. O sea, sus descripciones son tan vívidas y uno tiene que pensar que todos los libros que mencionan a Leviatán, exceptuando Isaías, son libros poéticos. Entonces la descripción que tienen de Leviatán es muy poética. Okay. No ahí tienes un ejemplo de lenguaje figurado. De lo que estábamos hablando. Sí, lo que está hablando no necesariamente es realidad y hechos factuales. O sea, no es un libro científico que va a describir una especie de animal. Es un libro poético que de forma poética va a describir una criatura que probablemente existió, sobre todo, y sabes que es lo más sugerente, que el libro más antiguo de la Biblia, Job, explica o describe a este Leviatán. Si tú quieres, puedes ver todo Job, capítulo 41, ahí donde hay increíbles descripciones del famoso Leviatán. Tú puedes ver, por ejemplo, Job, capítulo 41:7, donde dice: cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza. Es una piel muy gruesa, ¿verdad? Tú puedes ver que dice en el 10: no hay nadie ahí tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Hay una gran cantidad de descripciones acerca de la forma en que Leviatán es. ¿Qué podemos ver? Bueno, que por la descripción que hay en Job 41, en Salmos 74, en Salmos 104, era un reptil o algo muy parecido a un reptil que vivía en agua. Siempre está relacionado con el agua. Y muy probablemente, ahora vamos a un poco de curso de Biblia y de defensa del creacionismo, muy probablemente sea algo parecido a un dinosaurio. Porque parece un lagarto grandote. Cuando tú ves todas las descripciones que da la Biblia acerca de Leviatán, parece ser un dinosaurio, un lagarto grande acuático que tenía cierta afinidad por el agua, como un cocodrilo, pero es todavía más grande. O sea, sus proporciones son enormes y causaba mucho terror. ¿Y por qué hablo de un dinosaurio? Porque probablemente los dinosaurios estuvieron en el arca. Dios dijo que metieran 2 especies de cada uno. Los dinosaurios se ha comprobado. Y no estoy hablando de pseudociencia, estoy hablando de ciencia real. No estoy hablando de la paleontología que niega a Dios o que tiene formas de datar estas fechas ancestrales de manera bien fraudulenta. Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Los métodos de datación son fraudulentos. Lo que la mayoría de la ciencia no te dice es que sus aproximaciones son terriblemente inexactas. Isótopos radioactivos, datación de las eras de la Tierra, son muy malas. Y yo te lo digo ahora me quito la túnica de pastor y te lo digo como un químico.
te puedo decir con ciencia cierta que todas las asunciones de fechas en el pasado no son exactas porque no hay un estándar para compararlo. No puedes decir esta roca tiene tantos millones de años porque está comparado con este estándar que sabemos que tiene tantos millones de años. No hay. No existe. No hay. Lo único que te bases por isótopos y medidas de vida media de descomposición de isótopos radioactivos, y eso no es exacto porque primero que nada tienes que asumir que esa muestra estuvo cerrada y que no estuvo a la intemperie y que no hubo variación de clima y que no hubo nunca un intercambio de estos isótopos en el material que estás analizando, y todas esas cosas son mentiras. O sea, si tú dejas algo en la Tierra, lo dejas enterrado durante miles de millones de años, muchas cosas van a pasar ahí, cosas que tú no puedes medir, y por lo tanto sus mediciones son bien inexactas. Entonces, habiendo dicho esto, yo creo que los dinosaurios estuvieron en el arca, salieron del arca, pero si tú te fijas, la descripción bíblica del Edén o de los tiempos antes del diluvio son bien diferentes a la descripción bíblica de después del Edén. No llovía, esa es una de las primeras cosas que uno tiene que entender. La tierra en ese tiempo era mucho menos agresiva. De Génesis 9 en adelante, Dios le da la ferocidad a los animales y se comienzan el temor del hombre también, y le da el permiso al hombre de comer carne. Antes de eso no había permiso, pero luego del diluvio hay permiso para comer carne. ¿Y cuáles creen que fueron los primeros animales asados? Pues probablemente los más grandes, ¿verdad? Y el medio ambiente había cambiado, de forma terrible. En los días de los hombres se acortaron igual los días de los animales. Entonces muy probablemente muchas especies se extinguieron en ese tiempo. Y la mejor forma de explicar los fósiles, ¿cómo se forma un fósil? Bueno, a través de la acción repentina de compresiones increíbles, acción del agua y de presión que hacen una impresión en la roca, ¿verdad? Básicamente es una compresión extrema. ¿Y cuándo sucedió eso? En el diluvio. En el diluvio tienes que las fuentes del grande abismo fueron abiertas y las fuentes de arriba fueron abiertas, y entonces lo que tienes es una cantidad de sedimentos que se movieron y pudieron pulverizarse, que explican la presencia de animales marinos en el desierto del Sahara. O sea, han encontrado fósiles de animales marinos incluso en los puntos más altos de la Tierra. ¿Cómo explicas eso? Bueno, en el diluvio se inundaron todos los montes, todos los montes. No hay otra explicación para ello. O sea, una explicación con un poco de razonamiento, ¿verdad? Y podemos alargarnos acerca de esto, pero creo que el tiempo se nos ha acabado. Sin embargo, decirte que Leviatán probablemente es la descripción muy poética, o sea, no es una descripción literal, muy poética de un animal acuático, un reptil grande que probablemente ha sido un dinosaurio. ¿Y por qué hablan como que si fuera el diablo? Porque Job nos da una idea acerca de él, porque él dice que es el rey sobre todos los soberbios. O sea, su tamaño le hacía dominar sobre la creación, y ese rey de todos los soberbios, si tú ves Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, es una de las características de Satanás. Por eso lo comparan a Leviatán. Ok, perfecto. Pastor, con respecto siempre al versículo en Hechos 21-25, nos pregunta la persona quien hizo la pregunta que si esto se encuentra vigente aún. O sea, lo del sacrificio a ídolos, animal ahogado y todo esto. No tenemos una indicación bíblica a que no esté vigente. Ok. O sea, debe estar vigente. Seguimos con las mismas indicaciones, y entonces no podemos comer animales ahogados, no. Y no podemos comer animales crudos. Yo diría que no, porque sanitariamente no es nada aconsejable. Sin embargo, creo yo que lo que tienes ahí no es un mandamiento, más bien que una indicación para que tú tengas en cuenta de cuidarte. Es prudencia espiritual y prudencia sanitaria, las dos cosas. Peco si como bien, ¿cómo decirte? Término medio mi carne. Esa es una pregunta. No está cruda. No está cruda, lo que tienes es carne jugosa, pero ha sido pasada por el fuego. Ok. Entonces ahí tienes algunas de las inquietudes que normalmente la gente tiene. Perfecto. Un saludo para Elisa García y también para Juan Peralta, quienes también han realizado 2 preguntas, pero las vamos a dejar para el próximo lunes, pastor. A veces tus promesas no se cumplen, así que vamos a tratar de responderlas vía WhatsApp. Chao. Buenísimo.
Estoy jugando contigo. Vaya, No, es Daniel, cierto. Es que vaya, mire, Daniel. Yo te amo mucho, Daniel. No, yo sé, pastor. Es que habían preguntas del lunes anterior, pero le dimos prioridad a las que comenzaron Sí, a claro, llegar. claro, yo sé. Entonces, esperemos la próxima semana tener tiempo para poder evacuar estas preguntas y de esta manera, pues, ya quedamos saldados. Si no, igual lo contestamos vía WhatsApp. Ok, perfecto. Muy bien, nos escuchamos el próximo lunes. Pastor, muchas gracias. Gracias a ustedes por la paciencia, por la confianza y por dejarnos entrar ahí hasta la intimidad de sus hogares o lugares de trabajo. Animarles a seguir estudiando la Biblia, donde se encuentran todas las respuestas. Y si tienes alguna duda, pues sintonízanos cada lunes o a través de las redes sociales muy pronto. Muy Tan, pronto. tan, Coming tan. soon. Nos vamos, Alto Voltaje llega a su fin, pero mañana a partir de las 6 de la mañana, Víctor, Dani y Steph aquí van a estar animando su trayecto. Adiós, que la pase bonito. Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor.